muy poquita, solamente 6. Listo. Entonces, pues quienes no se conectaron o no se pudieron conectar, pues para que observen el video. Nos quedaban 2 temas pendientes. Les pregunto a quienes están conectados, ¿cómo vamos con la cartilla, con el tema de la cartilla? ¿Bien? ¿Van bien? ¿Tienen ya sus actividades? No, profe, pues es que empecé en lo personal, tengo mucho trabajo también. Y lo otro es, profe, la cartilla es física, ¿verdad? Es que no me acuerdo muy bien. Y primero tiene que ir los temas que vimos en las clases y luego iría Espérame las 5, Mariana, actividades, Mariana, que no te profe. escucho muy bien. Espérame 5, a ver si es cuestión aquí de mi audio. Ya rectifico. Dame un momentico, qué pena contigo. Ahora sí, Mariana. Profe, ¿me escucha bien? Ahora sí. ¿Ahora sí me escuchas? Ahora sí te escucho. Sí, ahora sí te escucho. Bueno, profe, pues es que yo tengo una duda de la cartilla. La cartilla tiene que ir una portada y, digamos, los temas que hemos visto en el crédito, ¿sí? Una breve explicación de cada uno y luego iría las 15 actividades, pero mi pregunta es, ¿las actividades pueden ir surtidas de acuerdo a los temas que vimos o tiene que ser específicamente a un tema? No, señora. La idea es que, como yo les decía en la clase anterior, sí debe ir una portada. La portada obviamente tiene que ser muy bonita, muy bien diseñada, porque pues es una cartilla, entonces pues su portada tiene que ser muy bonita, muy bien hecha. ¿Listo? En segundo lugar, sí, tienen que ser los temas que hemos visto. Les faltarían 2 temas, que son los que vamos a trabajar brevemente hoy, ¿sí? Una breve explicación de cada tema, tampoco se tienen que extender, ¿no? Solamente pues lo más puntual de cada tema, digamos que lo más importante de cada tema, ¿sí? Y ya al final van las 15 actividades. Lo que tú dices, pueden ir surtidas, ¿sí? No hay necesidad de pronto de que ni las organices por temáticas, no, simple y sencillamente tus 15 actividades. ¿Listo, Mariana? Ok, profesor, va en físico y le toma uno las fotos y las sube a plataforma, ¿cómo es, profe, para la evidencia? Sí, la idea es que pues a ustedes les quede en físico, ¿sí? Porque pues realmente a ustedes les va a servir para más adelante, ¿sí? Entonces la idea sí es que lo tengan en físico, pero como la van a hacer en Word, me imagino, en un archivo, por decirlo así, la van a hacer en un archivo, entonces a mí me envían el archivo comprimido, ¿sí? Con la portada bien elegante, bien bonita, ¿sí me hago entender? O sea, no me envían fotos, sino me envían el archivo, pero la idea es que ustedes tengan esa cartilla para ustedes, en físico, pero para ustedes. Pero a mí me envían el archivo, ¿listo? El archivo de Word, donde como la van a digitar, como la van a hacer a computador, entonces me envían ese archivo. ¿Listo, Mariana? Mm, profe, entonces nos podemos, para las actividades nos podemos guiar de internet, o sea, tomar imágenes, colocar plantillas, un ejemplo, Sí, colocarlas ahí en nuestro, como tal, o sea, lo podemos hacer en un ejemplo, profe, yo lo puedo, está diseñando en Word. Entonces sí, pues, contenido, las páginas de la cartilla y, digamos, estilo PDF y le imprimimos, digamos, lo mandamos a su merced estilo PDF. sí, señor. Pero entonces, tú me dices que si pueden copiar imágenes. Las imágenes sí, las actividades no, las actividades son de ustedes, ¿listo? Pero, por ejemplo, que hay un muñequito que quieren utilizar dentro de su cartilla, lo pueden colocar, ¿sí? Eso sí lo pueden colocar. O sea, de internet se pueden apoyar con imágenes.
más las actividades no. Las actividades sí las tienen que hacer ustedes, es decir, es creación de ustedes. Pero pues para que la cartilla se vea bonita, se vea bien diseñadita, sí pueden utilizar imágenes de internet. ¿Sí es esa tu pregunta, Mariana? Sí, profe, digamos, para explicación de de una actividad, iría, digamos, la descripción de la actividad y el paso a paso de la actividad o cómo se redactaría la Sí, actividad. sí, tú dirías, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, un laberinto. Entonces tú dices, en el siguiente laberinto debes encontrar, obviamente tenemos que enfocarnos a que le estamos hablando a niños de primera infancia, ¿cierto? O sea, esa cartilla la van a desarrollar niños en la etapa de la primera infancia. Entonces, digamos que la explicación tiene que ser muy diseñada para ellos, ¿sí? Entonces, un ejemplo, en el siguiente laberinto tienes que encontrar el camino de la oruga para que llegue a su alimento. ¿Listo? Por ejemplo, ¿sí? Pero entonces ahí le estás, es decir, yo estoy hablando de una actividad, pero no la estoy haciendo referencia hacia las temáticas, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de cómo pueden explicar. Tampoco es que se vayan a extender, que mejor dicho, no. Simplemente la explicación de cada actividad. ¿Qué se debe hacer en cada actividad? Es eso en cierta forma. Tampoco es que se extiendan paso a paso a explicar, no. Simplemente que el niño o la persona, digamos que ustedes van después a colocar su cartilla a un grupo de profesores, ¿sí? Entonces, que los profesores sepan qué deben hacer sus estudiantes en esa cartilla. Sí, Mariana, de eso es lo que se trata, ¿vale? Ah, ok, profe, gracias. Listo, entonces no se me preocupen, no se me vayan a extender, no, simplemente qué se debe realizar en cada actividad, pero pues recuerden que obviamente es, espérame 5 años, recuerden que la idea es que pues ustedes puedan eh, darle a entender a los niños qué se debe desarrollar en cada actividad, ¿vale? Vanessa, ahora sí. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas compañeras. noches. Profe, una pregunta es que, bueno, mi pregunta es si es necesario o se tiene que hacer la carpeta, sí, la cartilla, perdón, en Word o solo se puede hacer física, porque yo la pensaba solo hacer física y mis actividades también, todo físico así, o sea, no sé si es necesario. Bueno, pues si te queda más fácil, también pues obviamente es la facilidad de ustedes. Si te queda fácil Ujú. así, pues la haces de esa forma. Pero Y entonces, enviarme evidencia de foto de cada una y un videíto. exactamente, entonces, ¿qué hacemos si la vamos? Lo ideal es que la hagan a computadora, ¿sí? Lo ideal. Pero si tú ya la estás desarrollando en físico, pues no te puedo cambiar ahorita que hagas toda computadora, pues la dejas en físico, no hay problema. Pero entonces, ¿qué haces? Le tomas una foto bien tomada a su portada, su parte explicativa de cada tema, sus actividades, ¿sí? Y comprimes todas esas fotos en un solo archivo en PDF. Bueno, digo yo en PDF, pero la idea es que los comprimas todos para que yo pueda observar las fotos detenidamente, porque cuando ustedes toman la foto y suben en la foto, la imagen se extiende y no se puede revisar bien. Entonces comprimen todas esas imágenes en un archivo y me envían el archivo. Si lo hiciste a mano, si lo hiciste en físico, ¿sí? Si lo hicieron digital, pues lo mismo, el archivo y lo envían hacia la plataforma. Ah, ¿Listo, ok, Vanessa? profe, gracias. Sí, Vale. señora, gracias. Alexandra, Buenas noches, profe y compañeras. buenas Profe, noches. una pregunta. Cada actividad, ¿cuántos puntos mínimo debe tener? No, es solamente una actividad. O sea, O solo es sea, un punto, digamos, por actividad, digamos, de cada tema, digamos, ¿cómo me explico yo? O Punto sea, de uno de cada tema, desarrollo o una no sé qué tan. sí, por ejemplo, del tema resiliencia, digamos que tú sacaste 3 actividades, es que no importa la actividad por tema. Si ustedes cada una cree conveniente, quizás, por ejemplo, de resiliencia, trabajarles 3 actividades a los niños, lo pueden hacer, pero entonces, pues, no debe llevar puntos, sino pues una sola actividad, un cuento, una sopa de letras, un crucigrama, bueno, qué sé yo, ¿sí? Pero entonces es una actividad. Entonces, sí, a ver,
¿Cómo me hago? Me explico. O sea, pueden utilizar 2, 3 actividades por tema según crean ustedes conveniente e importante y necesario trabajar esas 2, 3 actividades por tema, ¿sí? Entonces, pero lo ideal es que en esas 15 actividades estén todos los temas que trabajamos. ¿Listo? Ah, listo, gracias, profe. Listo, Alexandra, sí, señora. Milena, yo vi que levantaste la mano. No, profe, tenía la misma duda, pero ya me la sacaste. Ah, Gracias. bueno, listo, vale. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Piensen de pronto si hay alguna otra dudita que podamos resolver de una vez. Profe, ¿es para el sábado? Sí, sí, ¿Para señora. entregar el sábado? Sí, señora, el 2 de octubre terminaríamos crédito, entonces sería para el sábado. Pero pues igual, yo el sábado les dejo hasta las 11:50 para subir esa actividad. ¿Listo? Entonces, pues digamos que tienen todo el sábado de pronto como por si les hace falta algo, algunos arreglitos, pues para que lo terminemos y lo podamos subir el sábado, plazo hasta las 11:50 de la noche. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, bueno. Vamos a hablar también de las actividades que nos quedan pendientes. Estoy por aquí ingresando a la plataforma para hablarles de algo que no sé si alguna ya revisó. ¿Alguien revisó la plataforma hoy? A ver si se dieron cuenta. No, profe. Profe, creo que hay un foro. Sí, señora. Hay un foro de un tema que vamos a hablar hoy. Pero si ustedes se dieron cuenta, habían 8 actividades. Es decir, nos quedaban pendientes 3. La cartilla, el foro y un mapa conceptual. Pero como yo entiendo que tienen que desarrollar la cartilla, tienen que participar en su foro, omití ese mapa conceptual. ¿Listo? Lo quité de las actividades para que ustedes tengan pues tiempito de lo que queda de la semana, pues enfocarse netamente a desarrollar su cartilla y pues participan en el foro, pero pues la participación en el foro ya es más breve para que le pongan toda la atención a la cartilla, ya que pues es la nota más alta de este crédito. ¿Listo? Entonces, nos quedaría pendiente solamente el foro, bueno, el diseño de la cartilla que ustedes ya están en eso, el parcial final y no más. Ya con eso terminaríamos crédito, para que lo tengan en cuenta de qué nos hace falta, ¿listo? Y también como para que estén un poquito más tranquilas de lo que tenemos que desarrollar. ¿Listo, chicas? Era sobre eso que les quería hablar de las actividades que tenemos pendientes. Ahora sí, dice que tienen que desarrollar un foro. Entonces vamos a ver exactamente sobre los 2 temas que nos hacen falta, puesto que ahí están uno de los temas que deben participar en el foro. Entonces, ¿alguien me recuerda qué son los temas que nos hacen falta ver? Si observaron la plataforma. Ese sí está hace rato ahí, lo subí como desde el sábado. ¿Se acuerdan que les dije que fueran observando? Mariana, señora. Profe, pues eran las instituciones que prestan el servicio, bueno, en caso de la vulneración de los derechos, Ujú. bueno, las instituciones de los derechos de los niños, y el otro era los factores de riesgo o de vulneración de los derechos de los niños y las niñas. Sí, señora, muy bien. Muy bien, se nota que observaste la plataforma. Listo, chicas. Entonces, nivel 5 y aquí ingresamos a las diapositivas. Bueno, ustedes observaron el video, no sé si quizás antes de iniciar tengan alguna pregunta, duda. ¿No? ¿Todo está claro? Listo. Vamos a hacer un recorderis así rápidamente de cada uno de los temas. Por un lado, tenemos las instituciones, como decía Mariana, el primer tema.
Sobre este tema es el foro del cual van a participar. Yo creo que lo estaré abriendo en el transcurso de mañana o el jueves para que lo puedan responder. Entonces, a Mariana la vez pasada nos hacía una pregunta, no sé si ustedes recuerdan, sobre a qué instituciones debíamos recurrir nosotros si vamos a observar algún caso de vulneración de derechos, sobre todo pues en nuestras aulas y pues en la sociedad como tal, nuestros vecinos, si llegamos a ver de pronto que hay un niño que está siendo víctima de vulneración de sus derechos, ya sea maltrato físico, maltrato emocional, alguna violación, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues porque muchas veces como que conocemos los casos, pero no sabemos quién atiende estos casos. Entonces, hay una serie de instituciones que, como dice el tema, prestan esos servicios en caso de vulneración de derechos y sirven de redes de apoyo a la familia cuando hay casos de vulneración de derechos. Se hace restablecimiento de derechos, se mira en qué forma y de qué forma el niño está siendo maltratado, cómo se puede restablecer esos derechos, si no se puede, ¿quién se puede hacer cargo del menor? ¿Listo? Entonces tenemos como primer lugar a la Fiscalía. La Fiscalía es una de esas instituciones que prestan servicios en caso de vulneración de derechos. ¿Pero qué es y qué hace la Fiscalía General de la Nación? Es aquella entidad encargada de nuestro país que investiga las acciones que van en contra de la ley. ¿Cuáles son las acciones que van en contra de la ley? Los delitos. ¿Listo? Y pues que obviamente afectan la seguridad de los colombianos. Esa sería una de las instituciones, la Fiscalía. Pero ¿cuándo debemos acudir a la Fiscalía? Cuando se es víctima de un delito o cuando se conoce que alguien es víctima de un delito, ¿sí? Y por eso la importancia de que los niños nos tengan confianza y nos digan en qué momento, sobre todo, enfoquémoslo a nuestras aulas de clase. Que los niños tengan esa confianza de que si yo le cuento a mi profesor, él me va a ayudar, ¿cierto? O ella me va a ayudar. Entonces, en este caso, ¿por qué lo digo de esta forma? Porque es que es el adulto el que va e interpone la denuncia o el que va y cuenta qué es lo que está pasando, ¿listo? Entonces, por esta razón, es una persona adulta la que va y pone la denuncia en caso de que se conozca algún delito. También existen las comisarías de familia. Aquí en Sogamos hay muchas comisarías de familia a las cuales se pueden acudir en caso de que haya alguna vulneración de derecho. ¿Qué es una comisaría de familia? Es una entidad municipal, es decir, la hay en cada municipio. Y su carácter es interdisciplinario y administrativo. ¿Qué quiere decir interdisciplinario? Que hay muchas profesiones, un psicólogo, un trabajador social, un psicólogo, trabajador social, que pues se encargan, y otras más profesiones, que se encargan de atender en caso de vulneración de derechos. ¿Listo? ¿Qué hacen ellos o cuál es la función de las comisarías de familia? Prevenir, promover y garantizar el restablecimiento y la protección de los derechos de los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, digamos que aquí no solamente se acude cuando hay algún caso de violencia o de vulneración de derechos a menores, sino también asisten las madres cabeza de familia, de pronto, o al papá o la mamá, quienes estén siendo víctimas de vulneración de derechos. Es decir, protege a la familia como tal. La comisaría se encarga de eso, de proteger todos los miembros de la familia cuando están siendo víctimas de vulneración de derechos. ¿Cuáles son las funciones de la comisaría de familia? Como les digo, pues garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia por situaciones de violencia intrafamiliar. Aparte de eso, en cuanto a la función que tienen con la infancia, está orientada a los niños, niñas y adolescentes y demás miembros del grupo familiar en el ejercicio de restablecimiento de sus derechos. ¿Listo? Y aquí hay como la cabeza de esas instituciones que prestan servicios en caso de vulneración de derechos. Tenemos pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como bien lo conocemos, el ICBF. Y el ICBF es, pues como bien lo sabemos, una entidad del gobierno que trabaja por el bienestar de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias, ¿sí? ¿Cuál es como el propósito de ellos?
qué no sé, eso es lo que vamos a hablar en el foro y es ahí donde voy a saber sus puntos de vista. No sabemos si sí se está cumpliendo con ese propósito, si sí se está cumpliendo con ese objetivo, pero pues el ideal y el propósito de ellos es que la niñez sea feliz. Pues yo no creo que sean tan felices, ¿cierto? Yo creo que todavía nos hace falta. Bueno, de eso hemos ido hablando en las anteriores clases y de eso también vamos a hablar en nuestro foro. ¿Listo? El ICBF en su función o en su cumplimiento de su labor dicen que se encargan o se esfuerzan para que todos los colombianos alcancen el desarrollo integral, la protección, las garantías y el restablecimiento de sus derechos. Vamos a ver hasta qué punto esto se cumple. Bueno, ese es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa es la función de ellos. Otra entidad encargada. ¿Qué instituciones llevamos, chicas, hasta el momento? ¿De cuáles más hemos hablado? Buenas, ¿sí están? Sí, Sí, profe, profe. hemos hablado de fiscalía, Sí, comisaría y del ICBF. exactamente. Listo, Margarita. Muy bien, así me gusta. Quiero ver si estamos todas atentas. Esas son las instituciones que hemos hablado. Pero también tenemos nuestra dichosa y conocida Policía de Infancia y Adolescencia. ¿Cuál es el objetivo, cuál es la función que cumple la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia? La especialidad de ellos es que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, encargado de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, como integrar esas dos instituciones, ¿sí? Eso es lo que hacen ellos, integrar el ICBF con la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia. Digamos que cuando hay un caso de vulneración de derechos, de pronto cuando hay un caso que se conoce de violencia intrafamiliar, llega un funcionario del ICBF y un funcionario de Policía Nacional de Infancia y Adolescencia. ¿Para qué? Para hacer el restablecimiento de derechos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Quitan al menor del lugar donde se esté presentando esa vulneración de sus derechos, quitan al menor y lo que hacen es ok, listo, Yurani, ok. Entonces, eso es lo que hacen ellos en cuanto a la ley que rige para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que como bien sabemos es la ley 1098 del 8 de noviembre de 2006, donde dice que se garantiza la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que hay instituciones encargadas de protección de estos derechos. Entonces, como que se unen estas dos instituciones y garantizan este restablecimiento de derechos. ¿Listo? ¿Cuál es el perfil que cumple la Policía de Infancia y Adolescencia? Por un lado, es estar, adoptan y aplican garantías para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean cumplidos. Realizan labores de vigilancia y control, están pues obviamente pendientes de que los niños no sufran como amenazas a la vulneración de sus derechos, es decir, que no estén en situaciones de riesgo que puedan afectar esos derechos. Por otro lado, tenemos la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo, pues ya es un organismo que forma parte del Ministerio Público y tiene la obligación constitucional de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. Pues aquí ya entra más como hacia una parte global de los derechos, ¿cierto? La personería municipal, las personerías pues son un centro del Ministerio Público que vigila y hace control sobre las alcaldías para que estén en todo lo que tiene que ver con actividades, con cumplimiento de los derechos de los niños o de los derechos humanos y velan por esa promoción, prevención y protección de esos derechos. ¿Listo? Entonces eso es lo que hacen las personerías. Ellos están como pendientes y hacen como un control, ejercen un control sobre las diferentes alcaldías para ver qué tan avanzados están en el proceso de cumplimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? ¿Qué hace un personero municipal? Pues ellos son representantes de la comunidad y se encargan permanentemente de ejercer la defensa de los derechos, ¿sí? Reciben las quejas que presenta pues alguna persona
que está siendo víctima o que sabe que hay personas víctimas de vulneración de derechos. También tenemos los centros de salud, tenemos a medicina legal, tenemos la Casa de la Justicia, tenemos las organizaciones no gubernamentales como las ONG, que se trata pues de entidades de iniciativa social y fines humanitarios. Son independientes y buscan mediante la administración pública, sin ningún afán lucrativo, buscar que obviamente dentro de las ciudades, más que todo, esto es como ejerce un control a nivel nacional sobre la prevención, promoción y cumplimiento de los derechos. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicas? Digamos que hay, Yurani, en caso de que una no cumpla, para eso está la otra. ¿Listo? Entonces, ya donde veamos que no hay un cumplimiento, se puede pasar o se puede hacer una acción de tutela, poner una demanda, ¿sí? Pero ellos tienen la obligación de cumplir. Lo que te digo, digamos que si una no cumple, para eso está la otra, ¿sí? Pero tienen la obligación de cumplir. Tienen la obligación de cumplir con este tipo de denuncias que interponen los ciudadanos, ¿listo? O este tipo de acciones que ellos tienen en cuanto a dar a conocer lo que está pasando de acuerdo a algún caso de vulneración de derechos. ¿Listo, Yurani? Listo. Hasta ahí me dicen que estamos claros, no hay preguntas, todo está claro. Por favor, yo les voy a pasar esas diapositivas, pero recordemos lo que estamos viendo, no solamente porque se nos quede y para presentar el parcial, sino también para que ustedes sepan qué hacer en la vida real, así como decimos. Tengan como la preparación de, bueno, si yo estoy observando este caso, ¿a dónde debo acudir? Ah, se me olvidaba decirles, chicas, algo importante que tenemos que tener en cuenta. Hay unas redes o hay como un protocolo a seguir, ¿sí? Si dentro de sus instituciones ustedes ven un caso de vulneración de derechos, ¿a quién creen ustedes que deben contar esa situación? ¿A quién creen que acuden ustedes dentro de la institución educativa? ¿Estamos, chicas? Profe, en primera instancia, bueno, pasaría a rectoría y rectoría y a comisaría o a bienestar o algo así. Ah, sí, sí, señora. Pero entonces ese es como ay, se me olvidó ahorita la palabra. Eso tiene un nombre. Es como... Conducto regular. El conducto Exactamente. regular. Pero Gracias, primero lo maneja la psicóloga y ahí sí miran qué procedimiento se lleva con el niño. Exactamente, pero sí, sí, señora, es el conducto regular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues informamos al rector de la institución. Ya ahí se sigue como el conducto regular, muchas gracias, y el rector dice, bueno, este caso lo podemos tratar aquí con el psicólogo, pero se tiene que interponer la denuncia ante bienestar familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de las instituciones se dice que se trató el tema, que se trabajó esa vulneración de derechos, pero realmente se sigue presentando dentro de los hogares. Y digamos que la institución no está en la tarea de ir a ver si el niño sí ya está dejando de ser maltratado, si está... No, o sea, no hay como un seguimiento, no hay como un control. En cambio, el bienestar familiar sí tiene la obligación y sí tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento a esa situación. Entonces, pues ahí hay una seguridad frente a un restablecimiento de derechos, ¿sí? Cosa que no puede hacer la institución educativa. Señora Mariana. Profesor, hay como una ruta a seguir con esas instituciones que hay, o sea, ejemplo, entonces primero sería, como tal como dicen mis compañeras, la rectora, después iríamos con el instituto, bueno, con el ICBF,
luego con comisaría de familia, si esto ya se, digamos que ya pasa de las manos, iría ya como con fiscalía o ya la policía de infancia y adolescencia, ¿sí? O ya defensoría, o sea, iría como ese proceso, ¿sí, profe? Sí, sí, señora, es una ruta de atención. Ya me acordé de la palabra, es una ruta de atención. Sí, señora, entonces, pero realmente casi siempre, y en cuanto a lo que son vulneración de derechos que se presenta, que ustedes de pronto pueden llegar a observar, lamentablemente se tiene que observar en muchas ocasiones, de pronto de que haya un niño que esté siendo maltratado, pero de pronto de que es como las situaciones más como las más comunes que se pueden presentar en las aulas, ¿sí? Aunque ustedes pueden llegar a escuchar, que el niño les cuente que el papá llega borracho a la casa y les pega a la mamá y a ellos, o que hay un tío que lo está tocando, que él se siente mal. Entonces son como las situaciones que más se presentan y el ICBF está encargado de manejar ese tipo de situaciones. Se saca al menor del hogar, que es lo que yo tengo entendido que se hace, se quita al menor del hogar y se empieza a hacer un proceso de restablecimiento de derechos. Se mira si la familia luego está apta para tener al menor, si realmente no, y ya se pasa pues a otros procesos. Pero en sí, el ICBF está encargado de trabajar esas situaciones. Lo importante es que denunciemos y denunciemos a tiempo, ¿sí? Si ya vemos que dentro de la institución educativa no se hace nada, no se toma ninguna medida frente a estas situaciones, ustedes como docentes tienen todo el derecho y toda la responsabilidad además de ir y denunciar estos casos. ¿Listo? De un niño que ustedes vean que siempre llega maltratado, que siempre llega triste, que algo le está pasando. Bueno, entramos a indagar qué es lo que está pasando, le preguntamos al menor qué es lo que está pasando y empezamos con el proceso de denuncias. ¿Listo? ¿Alguna, ¿Alguna otra pregunta, chicas, antes de pasar al siguiente tema? No, señora. Listo. No, señora. Entonces, vale. Ahora vamos a ver una, un tema que realmente quedó de últimas, pero pues es bastante importante. No por quedar de últimas es menos importante, todo lo contrario, también es muy importante para nosotros porque aprendemos a conocer qué situaciones les presentan riesgo a nuestros menores. Es decir, en qué factores de riesgo existen para que se presente una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Ustedes ya observaron ese video también. ¿Hay quizás alguna pregunta que tengan frente a esto? ¿No? Listo. Entonces, esas situaciones o esos factores de riesgo son cuando nosotros encontramos, lamentablemente en nuestro país, Colombia, que este tema es tan polémico y es tan, creemos que ya no existe, pero lamentablemente todavía se presenta, y es el conflicto armado. Así no creamos nosotros, pues este conflicto representa un factor de riesgo para nuestros menores. ¿Por qué? Vamos a hablar un poco de hasta qué tiempo se remonta o desde dónde comienza este tipo de conflicto armado en Colombia. El conflicto armado interno en Colombia es un periodo que en curso desde 1960. Imagínense, o sea, eso hace muchos años que inició esta situación. ¿Por qué se da el conflicto armado? Por una guerra asimétrica de baja intensidad por grupos armados que se desarrolla en nuestro territorio colombiano. ¿Entre quiénes? Entre el Estado y las guerrillas de extrema izquierda. Además de ello, se suma por décadas, después de que grupos paramilitares de extrema derecha, como por ejemplo también los carteles de droga y las bandas criminales. Ha pasado pues por varias etapas. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Lo que tiene que ver es que en este conflicto armado están inmersos los menores, ¿sí? Entonces, los menores ingresan a las guerrillas, a los grupos paramilitares,
se ven involucrados en las bandas criminales, se ven involucrados en los carteles de drogas. Entonces es ahí donde nuestros menores desde ese tiempo, imagínense, o sea, eso no hace poquito, eso no es del año 2000, de hace poco, ¿no? Desde 1960 los menores se vienen viendo involucrados en este tipo de situaciones que presentan factores de riesgo para ellos. Entonces, estamos hablando de factores de riesgo. Como primer lugar, encontramos el conflicto armado. ¿Listo? ¿Qué ha hecho Colombia frente a la protección infantil en cuanto a situaciones de conflicto armado? Entonces, aquí ya ha entrado una entidad mayor, más grande, que es la UNICEF, y ellos han buscado fortalecer las capacidades de niños, niñas y adolescentes, de instituciones públicas, de autoridades locales, de actores comunitarios para mantener y crear entornos de protección, que nosotros llamamos, para que estos entornos de protección estén encargados de proteger a los niños en el contexto del conflicto armado, ¿sí? ¿Por qué algunos niños y niñas son vulnerables particularmente en esta situación? Esto se ve mucho ya más allá, por ejemplo, del género, de la raza, del origen étnico, del estatus socioeconómico. Los niveles más altos de vulnerabilidad hacen que los menores estén involucrados en estas situaciones de vulneración de derechos en cuanto a lo que tiene que ver el conflicto armado. ¿Listo? Entonces aquí es donde vemos, por ejemplo, se me fue ahorita la palabra. ¿Quién me levantó la mano? ¿Alguien me levantó la mano? ¿Nadie? Listo. En este caso vemos, por ejemplo, los niños indígenas, los niños que han quedado huérfanos, los niños con discapacidad, las minorías étnicas y otras clases de grupos marginados se ven involucrados en este tipo de situaciones de riesgo o de factores de riesgo. Entonces, pues imagínense ustedes, y no hace muy poco, ¿sí? ¿Cuáles son otros factores de riesgo? La violencia, la explotación y el abuso provienen a menudo de personas que el niño conoce. Entonces, ¿en qué situaciones se ven factores de riesgo en nuestros niños? Pues en las mismas familias, ¿sí? Entonces, no vamos a creer que esto solamente hace parte de la sociedad, sino es de la misma familia como tal, en donde los niños se ven en situaciones de riesgo. Porque el papá toma, el papá es un borracho que llega todos los días borracho a la casa, que le pega al niño, ¿sí? Entonces son esos factores de riesgo que generan situaciones en las cuales los niños se pueden ver en alguna situación de riesgo para ellos. ¿Listo? Bueno, ya ustedes ahí pueden observar dentro de las diapositivas la parte legal. Obviamente hay un soporte legislativo frente a la temática que se encuentra en el numeral 15 del artículo 20 del Código de Infancia y Adolescencia. Esto ya es como la parte legal en cuanto a la protección de derechos de los niños de factores de riesgo como todo lo que tiene que ver con el conflicto armado y todo lo que tiene que ver con las situaciones de emergencia alrededor de los niños en la parte social, ¿sí? Vamos a hablar, ya hablamos como de la parte social en cuanto a donde los niños se ven afectados por la sociedad y las situaciones que vive nuestro país. Pero como yo les dije a ustedes también hace un momentico, no solamente está involucrado la sociedad como tal, también está la familia. Entonces vamos a ver qué factores de riesgo para los padres que afectan a los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar vamos a definir por qué es un riesgo. Cuando nosotros hablamos de un riesgo, hablamos de que se presenta de uno a más factores personales, familiares, socioculturales, que aumentan la probabilidad de que aparezca una determinada situación o conducta no deseada asociada a una problemática específica. En este caso, ¿cuál sería la problemática específica? La vulneración de derechos. Entonces tenemos que puede ser factores personales, familiares y socioculturales. En gran medida los factores de riesgo son considerados multirriesgos porque se asocian con diversas problemáticas, ¿listo? Entonces tenemos la parte social, tenemos la parte familiar, tenemos la parte
también la parte educativa, es decir, nuestros niños pueden estar en factores de riesgo en diferentes entornos, ¿sí? Y ahí es la importancia de conocer y de detectar esos factores de riesgo a tiempo. Encontramos factores de riesgo individuales y encontramos factores de riesgos familiares. Cuando hablamos de factores de riesgos familiares, hablamos de que se refieren a rasgos personales que pueden generar dificultades en relación con el entorno, como por ejemplo, baja capacidad de resolución de conflictos, actitudes y valores favorables hacia conductas de riesgo, trastornos de aprendizaje, entre otros. Entonces, voy a hablarles más que todo en este caso un ejemplo como tal de cuál sería un factor de riesgo individual. Por ejemplo, que el niño posee alguna discapacidad y esta discapacidad que posee el niño hace que el entorno esté violentando y vulnerando sus derechos, como por ejemplo, un niño que sufre de alguna discapacidad y en el colegio se burlan, le hacen bullying, ahí estamos viendo una vulneración de sus derechos también. ¿Listo? Y en cuanto a los factores familiares, encontramos pues que ya son características familiares como tal del entorno familiar, como por ejemplo, la baja cohesión familiar, padres con alguna enfermedad mental, presencia de estilos parentales coercitivos. ¿Qué quiere decir? O que son padres muy demasiado, ¿cómo lo vamos a definir acá? Como demasiado duros. Permisivos. Exactamente, o demasiado duros o demasiado permisivos, ¿sí? Entonces, esto representa un factor de riesgo para el menor. Muchas gracias, Vanessa, creo que fue. Muchas gracias. Entonces, esto representa una situación de riesgo para el menor, alguna situación familiar como tal, ¿sí? Esos estilos parentales, tanto los coercitivos, los ambivalentes o los permisivos, pues obviamente generan situaciones de riesgo. ¿Listo? También dentro de los factores de riesgo está vinculado a la pobreza familiar como un estresor, pues que tiene un importante desarrollo un importante impacto sobre el desarrollo de los niños y jóvenes. Y bueno, yo creo que esto ya es como muy fácil de comprender por qué será, ¿cierto? Si en la casa no hay para comer, si en la casa no hay para las cosas necesarias del hogar, pues obviamente va a generar un ambiente estresor, va a generar un ambiente bastante complicado para el menor y pues puede que se presente debido a eso como la violencia intrafamiliar, como por el estrés, todas estas situaciones. Aparte de eso, pues que el menor no está siendo bien alimentado, no está siendo bien educado, porque no hay de dónde para darle ese tipo de cosas necesarias para él. Entonces, pues ahí ya estamos viendo factores de riesgo. ¿Listo? También tenemos los factores de riesgo ligados a los grupos de pares. ¿Listo? Entonces ahí es cuando nosotros observamos que dentro de los hogares hay ese tipo de situaciones de, por ejemplo, de rechazo de los padres y empiezan a generar actitudes desfavorables con el menor hacia las personas que le rodean, más exactamente pues a su grupo de compañeros. ¿Listo? Los factores escolares creemos que no, pero la institución o las escuelas también es una de las instituciones más relevantes en el desarrollo de niños y jóvenes, puesto que allí es donde pasan el mayor tiempo. ¿Listo? Entonces, si de pronto dentro del salón el profesor no presenta un buen apoyo hacia el menor, si no hay un sentimiento pues como de cariño dentro de clase, pues obviamente el menor se está viendo afectado también. Y ya, chicas, pues les mandaría yo las diapositivas para que ustedes las puedan estudiar muy bien. Si no sé si tengan alguna otra pregunta frente a esta temática o algún aporte. Profe, en caso de que de pronto sea por violencia intrafamiliar, ahí sería más que todo un factor de riesgo psicológico, puesto que pienso yo que el niño está recibiendo, pues, aparte de que los padres se tratan verbalmente mal y de pronto si ya el papá agrede a la mamá y el niño observa estas situaciones, pues eso él le va causando, pienso que también hay un factor psicológico
para los niños. Y Sí, esto, bueno, perdóname Mariana, qué pena, continúa. Continúa Mariana, qué pena que te iba a hablar y no habías terminado. Continúa y ya te explico bien. ya ¿Ya? Ah, basta. bueno, listo, vale. Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de factores de riesgo son situaciones que pueden hacer que se presente vulneración de derechos, ¿sí? Ya la parte psicológica sería lo que se ve afectado del menor generado de esa situación que vivió en la familia, ¿sí? Pero en este caso, en el caso que tú estás comentando, el factor de riesgo sería familiar, porque son situaciones que se están viviendo dentro del hogar, dentro de la familia, ¿sí? Entonces, digamos que lo que te digo, o sea, el factor de riesgo es la situación que puede desatar esa vulneración de derechos, ¿sí? Entonces, eso ya sería dentro del hogar. Pero, ¿qué genera? Un problema psicológico en el menor, lo que tú dices, ¿sí? ¿Sí me hago entender, Mariana? Sí, profe, ya, Sí, ya entiendo. exactamente. Entonces, debemos aprender, pues, como a distinguir en qué situaciones, qué es lo que lo genera y qué genera en el menor. Eso sería como para que comprendamos bien. ¿Qué genera esa situación? ¿Qué es lo que genera esa situación y qué representa en el menor? ¿Qué va a desatar en el menor? ¿Sí? Esa sería como lo que sería la parte fundamental para comprender un factor de riesgo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicas? Sí, profe. Sí, profe. Señora. Profe, digamos, si digamos se presenta, digamos, un caso donde uno mire maltrato hacia el menor, o sea, al niño, y sigamos un conducto regular y se citen a los padres y nunca asistan, y decidan mejor, digamos, retirar al niño de la institución, ¿ahí se corta todo o cómo se haría ahí? No, porque ya se dejaría el caso en manos de bienestar familiar, por ejemplo. Entonces, bienestar familiar, pues obviamente ya tendría que tener los datos del menor y hacer seguimiento, de hacer control. Pues la institución ya estaría como desligada, pero seguiría en manos de bienestar familiar. Y por eso la importancia de denunciar a tiempo. ¿Listo? Profe, y digamos, en ese caso que dice la compañera, ahí se deja el presente, digamos, en el observador del alumno. Sí, claro. Claro que sí, porque en el caso de donde no se haga como ese proceso, pues el colegio también sería como un, un culpable, no, sería como perdón, hoy ando, señora, ayúdame, ayúdame. Será como cómplice de eso, porque si Exacto, no, exacto, hoy ando con las palabras idas. Sí, sería un cómplice, porque aún sabiendo la situación no hizo nada. Y además, porque ustedes saben que lo que no está escrito en papel, pues no existe, ¿cierto? Entonces, si el colegio no se tomó la tarea de escribir esto en el observador del alumno, pues quedaría como si el colegio no hubiese hecho nada. Pero si el colegio lo tiene y dice, vean, yo informé tal fecha, informé ante la institución prestadora de servicios de que había una situación de vulneración de derechos, ya si la institución no hizo nada, como que digamos que él salvó su responsabilidad, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto a eso. ¿Listo, Alexandra? Sí, señora. Profe, otra pregunta. Señora. Digamos, llega un estudiante sin carnet de vacunas, sin controles de crecimiento, ahí ese factor que es social, o digamos, ahí qué se haría en caso tal, porque eso es un requerimiento. Y como hay Sí, tantos papitos que no, a veces no creen en eso, o vienen, digamos, así, campo, esto, no van, ¿cómo se hace esa ficha o cómo se llenaría ahí? ¿Cómo es ese riesgo? pues ahí ya sería un factor de riesgo familiar, porque si de pronto el niño no tiene su esquema de vacunación, no tiene todo lo que tiene que ver con el normal desarrollo del menor, pues obviamente sería responsabilidad de los padres, que no, como que se desentendieron de la situación del niño, ¿sí? O del normal desarrollo del niño. Entonces, ¿ahí qué se haría? Primero que todo, pues se tiene que comentar a los padres de familia, pues que eso es un requerimiento para el menor. Si ya no lo llega a hacer, pues denunciamos ante el ICBF. Hay un menor que no tiene su esquema de vacunación, está, digamos que desprotegido, ¿sí? Ahí sí
perdón la expresión, pero son como los huevitos de tierra, ¿sí? Los tienen y ya. No, y la idea no es esa. Entonces, de pronto no hay violencia, el menor, pero sí hay descuido, y eso también es vulneración de derechos, el descuido también lo es. Entonces, ahí también denunciaríamos ante el ICBF, pues, la institución encargada de prestar este tipo de servicios. ¿Listo? Y lo mismo, se Es le hace un como, seguimiento al menor. es como Señora. negligencia por parte de los padres de familia. Exactamente. Entonces también es una vulneración de derechos, también se le está vulnerando el derecho al niño de su normal desarrollo, de que se le haga un control a su normal desarrollo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, chicos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, sugerencia, reclamos también se pueden? No, Profe, o sea que el sábado ya culminamos este crédito, ¿sí? sí, sí, señora. Yo le pregunto bien a ¿Tenemos la profe, clase, tenemos clase como tal o solo el parcial? solo el parcial. Solo presentaríamos el parcial. Sin embargo, déjame, yo hablo con la profe Joana y mañana apenas ella me responda, pero sí, según mi guía de aprendizaje, sí acabamos el 2 de octubre. Sin embargo, déjame, yo le pregunto a ella y tan pronto tenga la razón, yo les escribo. ¿Listo? Si no llegase a acabarse el sábado, pues haríamos como un recorderis, pero pues nos conectaríamos muy brevemente de las temáticas y ya el siguiente sábado presentaríamos el parcial, pero creo que sí se acaba este 2 de octubre, hasta donde tengo entendido, sí se acaba. La evidencia de la cartilla, ¿de qué forma la subimos a la plataforma? Me pregunta Yurani. Perdón. Les dije que si la hicieron en físico, la suben con fotos, pero adjuntan los archivos para que las fotos no queden como tan desordenadas y se pueda ver bien las actividades. Si la hicieron a computador, pues suben el archivo a la plataforma. Si la hicieron digital. Y si la hicieron en físico, si la hicieron a mano, pues le toman las fotos y las suben. ¿Listo? Entonces, adjuntan el archivo y lo suben a PDF. Y lo adjuntan en PDF y lo suben a la plataforma. ¿Listo? Yurani, que me preguntaste. De acuerdo a la pregunta que hacía Margarita, sí, creo, lo más seguro es que sí se acabe el 2 de octubre, lo que te digo, según mi guía de aprendizaje, pero déjame, yo le pregunto a la coordinadora y les confirmo bien mañana, apenas ella me conteste, les confirmo a ustedes. Nos conectaríamos entonces solamente para presentar el parcial porque ustedes envían su cartilla a la plataforma. Quedaría pendiente entonces solamente participar en el foro, que ya les subiría la pregunta o mi opinión para que ustedes empiecen a participar de acuerdo al enunciado que les deje en el foro. ¿Listo, chicas? Entonces, eso sería todo por hoy para que puedan ir a descansar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo, chicas? Señora María. Profe, qué pena. Que son 15 actividades, ¿cierto, profe? La Sí, cartilla. sí, señora, son 15 actividades. 15 Listo, actividades. profe. Sí, señora. ¿Alguien más? Bueno, Yurani, ¿me preguntas para la cartilla? Sí, Yurani, ¿me preguntas el link para...? Sí, listo. Entonces, yo se los habilito desde el día viernes, por la mañana. Entonces, pues, no mentiras, desde el jueves, mañana por la noche, el jueves por la noche se las habilito. Es decir, tienen jueves, viernes y sábado para subir la cartilla. Está abierta para que ustedes la puedan subir. Listo. Entonces, ahora sí, chicas, les deseo una feliz noche. Que Dios las bendiga. Que descansen. Muchas gracias, profe. Gracias, Listo. profe. Buenas Muchas noches Listo. para gracias, todas. profe. Que buenas noches para todas. Que descansen. Buenas Feliz noches. noche para todas. Igualmente, chicas. Feliz noche. Bendiciones.